A ver, tenemos un poco tiempo. Hoy vamos a tener poco tiempo permanentemente, no lo vamos a repetir más. Vamos a tener una hora aproximadamente disponible. Vamos a empezar con una intervención inicial de cada uno de los ponentes de 5 minutos. La verdad es que hemos intentado separar por temas, pero al final también nos ha parecido que era importante que de momento, sobre todo siendo esta primera mesa redonda, diéramos la oportunidad de que cada uno, más que centrarse, que también si lo quiere hacer lo pueden hacer, en un tema exclusivo, un tema concreto, dieran su visión de cómo ven las finanzas sostenibles y las finanzas verdes y sobre todo lo orienten en el sentido que prefieran y que le den más prioridad. Para hacerlo, bueno, podríamos coger cualquier tipo de orden, pero quizá vamos a empezar en el orden que, si no te importa, Beatriz, ¿no? En el orden que tenemos ya marcado en el programa. Para empezar, Beatriz Morilla. Beatriz es miembro del Comité de Sustainable Finance de la Federación Bancaria Europea. La Federación Bancaria Europea agrupa las diferentes asociaciones de bancos privados no sé si públicos, pero en principio privados, a nivel europeo, y es la directora de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, precisamente de la Asociación Española de Banca. Después vamos a tener a Marga de Rosselló, que es la directora de Sostenibilidad, Responsabilidad Corporativa y Cambio Climático de Price Waterhouse. Gracias, Marga, también por estar aquí. Creo que nos hemos puesto en orden, es magnífico. Yo no, es que no lo hemos... Bueno, sí, seguramente quien ha puesto el nombre lo ha puesto, sí, soy yo que no. Después tenemos a mi izquierda Elena Redondo. Elena Redondo es socia de Deloitte en Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Gracias, Elena. Bastantes de las personas que están en esta mesa pues han venido de Madrid, lo que quiere decir que se han levantado esta mañana pues bastante temprano. Tengo después a... Hombre, una de las cosas que me gusta es ser minoría en estas mesas, porque estoy tan acostumbrado a ser mayoría que joder, te da una tranquilidad de espíritu a veces poder tener una mesa de este tipo que es magnífico. Tengo al compañero en la minoría, que es Luis Felipe Díaz Beltrán, es Senior Manager de Cambio Climático y Sostenibilidad de Ernst & Young. Gracias a ti, Luis Felipe, a pesar de tu género, entonces también muchas gracias por estar aquí. Después tenemos a María José Gálvez. María José Gálvez Cardona es directora de Sostenibilidad de Bankia. Gracias, María José, también por participar en la mesa. Y finalmente, pero nada más, en cuanto a último, es Meritxell Ripoll, que es directora de Responsabilidad Corporativa de CaixaBank. Muchas gracias, Meritxell, per vindre, encara que ha sigut una mica més a prop. En todo caso, como hemos dicho, empezamos con Beatriz. Muchas gracias por abrir el fuego. No, muchas gracias por invitarme. Voy a ser un poco... Sí. Voy a avisar, con el tiempo y tal. Esto es un poco antipático. Lo tengo aquí, o sea, que impertinente. tranquilos, 5 minutos y el reloj no miente, así que empiezan ya. Muy bien, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, como soy la primera, pues tengo la misión de despertaros un poco a todos, y lo primero que decir, aparte de dar las gracias, es decir que esto no es sostenible. Entonces, pedirle a la Bolsa de Barcelona que, por favor, en los siguientes eventos, si puede poner una jarra de cristal, sobre todo aquí, que somos los abrazárboles, pues estaríamos encantados. Y esos vasos de plástico, pues no hace falta. Hay vasos de cristal maravillosos, una cafetería fantástica, con un café fantástico. Entonces, bueno, perdonad, pero os he despertado, ¿no? Vale, pues fenomenal. Bueno, entonces, como solo tengo ya 4 minutos 30, voy a centrar sobre todo mis 4 minutos en el tema de la taxonomía, ¿vale? El tema de la palabra es espantosa, pero como yo antes de la asesoría fiscal, todo lo que sea tax, pues me gusta, o sea, no, me gusta esta palabra, ¿qué queréis que os diga, no? Entonces, bueno, el problema de la taxonomía, que es saber qué es verde, qué no es verde, qué es sustainable, qué no es sustainable, es que hay una gran confusión en este tema. De hecho, si os veis, los ponentes, cada uno, o sea, todos hacemos lo mismo, pero unos se llaman RSC, otros sostenibilidad, otros se llama cambio climático. Hacemos todo lo mismo, pero es que hay una gran confusión. Y como decía Oscar Wilde, tiene que ser la bomba, precioso esto, porque no se entiende nada, ¿no? Yo soy profesora en CUNEF de sostenibilidad y he encontrado decenas y cientos de definiciones de sustainable finance y bueno, pues eso no ayuda, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir sobre Sustainable Finance es que no es solo Green Finance, y sobre todo que para qué vamos a estar aquí definiendo cuando hay unos señores en la Comisión Europea que se están encargando de definir qué es Sustainable Finance. Por eso yo creo que lo mejor es que nos vayamos acostumbrados a lo que la Comisión Europea
que está tomando el liderazgo en ese tema, llama Sustainable Finance, aunque cada uno tengamos pues, otra visión, ¿no? Entonces, lo que está claro de esto, lo único que he hecho es, bueno, los colores, como me veía mi directora de comunicación, eran todos verdes de la casa, de la Asociación Española de Banca, pero bueno, los ha puesto más diversos el programa. Pero bueno, esta es la definición de qué hace Sustainable Finance la Comisión Europea, y como podéis ver, va mucho más allá de lo que se llama los green, ¿no? Tiene que ver todo el tema de migración, una transición del cambio climático, tiene mucho que ver también con todo el tema de biodiversidad, bueno, ahí lo veis, ¿no? Y luego tiene temas que tienen que ver con lo que llamamos ESG, que son sociales, de gobernanza, pero bueno, yo creo que esta diapositiva, que os he dicho, la he copiado y pegado directamente a la comisión, lo que revela mucho es en lo que están ahora, y están, señores y señoras, están en cambio climático. Aunque esa es la ambición, tocar todos los temas que abarca este paraguas de Sustainable Finance, cuando os cuente un poco más lo que están haciendo en la comisión, están sobre todo enfocados en cambio climático, ¿no? Entonces, volviendo a la taxonomía, lo que quería poneros es que lo que están haciendo los expertos allí, ya sabéis que hay un grupo de técnicos de expertos y que están divididos en 4 subgrupos, uno de ellos es la taxonomía. Lo que quieren es evitar el postureo, el greenwashing. A mí me gusta más el postureo, ¿no? La palabra en castellano, ¿no? Porque decir lo que es sostenible y lo que no es sostenible, verde o no verde, pues evita muchas confusiones, evita que la gente y los inversores estén confundidos y sobre todo que los bancos, que en teoría somos los que tenemos que dar el capital o reorientar ese capital a Sustainable Finance, pues invertamos o financiemos cosas que no son sostenibles. Y entonces, una de las primeras cosas también queremos que decir es que sea green o sustainable no significa que sea cero riesgo. Lo decía Dobronsky, la Financiera Europea, ¿no? Green doesn't mean risk-free. Y como banca, uno de nuestros grandes objetivos es tener en cuenta el riesgo y la solvencia. Entonces, lo que queremos es que sean sostenibles, pero también tenemos que ver si esas inversiones o esos proyectos de financiación tienen sentido desde el punto de vista económico, ¿no? Y lo que nos gustaría desde la banca es que el Sustainable Finance fuera parte de cómo hacemos banca, ¿no? Que ya no que sea biodegradable, ¿no? Eso no significa que perdamos nuestros trabajos, chicas y señores, pero significa que esto ya dejemos hablar de Sustainable. Es que todo el finance tiene que ser Sustainable, porque si no, pues no tendrá sentido que se financie y desde luego la banca no tendría que estar allí. Y bueno, ya que me quedan 46 segundos, deciros, en esta slide no os voy a explicar mucho más, ¿qué están haciendo el subgrupo de taxonomía de la Comisión Europea? Están definiendo qué es sostenible y qué no es sostenible, y lo están haciendo por actividades, ¿vale? Están diciendo la industria extractiva pues no es sostenible, o digamos poco sostenible, y hay otras industrias como los renovables, pues sí que son sostenibles, ¿no? Entonces, pues ahí deciros que una de los grandes mensajes que la banca quiere trasladar al subgrupo es decirle, señores, hay actividades que están muy claras que son sostenibles, pero ¿qué pasa cuando una empresa, por ejemplo, es multinacional y tiene varias líneas de actividades? O sea, Repsol, aunque esté dedicado a la industria extractiva, tiene proyectos de transición a una energía más limpia que son sostenibles. Entonces, bueno, parte del esfuerzo que estamos haciendo en la banca es introducir esos elementos, ¿vale? Y ya me ha pasado el tiempo y solo deciros que, bueno, que desde la banca 80 euros de cada 100 euros que se financian en Europa son de la banca. La banca está absolutamente comprometida porque no nos queda otra. Y porque vemos las oportunidades, pero que también estamos preocupados por evitar el postureo y sobre todo porque sea una transición lo más rápida y eficiente y desde el punto de vista de riesgo que tenga mucho sentido. Y ya está. En los 5 minutos, Muchas ¿no? gracias, Beatriz. No era postureo, que ibas a cumplir los 5 minutos, y por tanto lo has hecho magníficamente. Te lo agradezco. Marga, tienes tus 5 minutos, 5 y medio. Yo adoptando, bueno, primero muchas gracias, Josep, por invitarnos, y adoptando la taxonomía que ha introducido Beatriz, me encanta lo de abrazar árboles, o sea, me siento totalmente identificada, tengo un perfil muy ambiental en mis inicios, o sea que lo adaptaré en mi tarjeta, yo creo, a la siguiente. Aquí Josep nos planteó también un poco el reto de intentar definir todo esto y yo también voy a ser muy breve, intentar cumplir solo con los 5 minutos para no comer el tiempo a mis compañeros. Una primera
definición en una línea, sin entrar en clasificar, porque ahí ya nos perderíamos, de lo que es la inversión socialmente responsable. Para mí sería cualquier inversión que incorpore criterios de ESG, Environmental, Social and Governance, ¿vale? Y busque un retorno evidentemente económico, porque tiene que estar, pero también un retorno ambiental y social. Y luego en un momento voy a volver a ese retorno, la importancia que tiene también, ¿vale? ¿Hacia dónde dirigir esa inversión, esa ISR? Ha mencionado la señora Drake, tenemos un reto brutal, inmenso delante de nosotros. Tenemos que llegar en 12 años desde ahora a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que cumplir en la Unión Europea el Acuerdo de París. Ha mencionado números que no sé si os habéis quedado con alguno de ellos, pero hay un investment gap de unos 180 billones de euros en la Unión Europea para cumplir el Acuerdo de París. Para llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se ha estimado una horquilla entre 270, que era el mínimo, y casi 600 billones que ha mencionado la señora Drake. Hay una necesidad de recursos ahí brutal, y lo que tenemos que hacer es movilizar, lo ha mencionado la señora Drake también, pero sobre todo también reorientar la inversión en este caso, ¿vale? Hay que cambiar ese chip del mundo financiero de que al final hay que buscar una inversión con mayor impacto. ¿Por qué? Por un tema también de eficiencias. Al final sabemos que hay un plan, que todos los gobiernos, todo el mundo va a estar trabajando, por ejemplo, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a unar esfuerzos, trabajar todos en una dirección y orientar nuestras inversiones también a cosas que reviertan a nivel social y ambiental, no solo económico, ¿vale? Entonces el plan está ahí, está claro el camino a seguir, y muchos bancos ya han empezado a hacer cosas. Por ejemplo, HSBC ya ha comprometido cifras también enormes. O sea, HSBC había comprometido 100 billones de dólares para financiar temas de cambio climático, porque empiezan por ahí. BBVA también con sus bonos verdes, bueno, bonos verdes, no, bonos de SDGs, también ha comprometido cantidades muy importantes de dinero para ello. Pero ¿cuál es el gran reto aquí? ¿Cuál es de la ISR? Planteamos aquí retos, tendencias, cómo veíamos el futuro. El gran reto es la credibilidad. La señora Drake ha empezado a hablar de greenwashing, tú has hablado también de postureo. El reto aquí de todo este tema de la ISR es la credibilidad, o sea, cómo ofrecer mayor fiabilidad, transparencia, claridad y sobre todo fiabilidad y credibilidad de la ISR. Diversas vías puede haber. Una vía sería, por ejemplo, la etiqueta, que ha mencionado, que está trabajando ya la Unión Europea en ello. La etiqueta, la taxonomía, clasificar bien qué es ISR y qué no es ISR, que haya unas etiquetas a las cuales te puedas adherir para demostrar al consumidor o al inversor que esto sí es ISR, esto sí es verde, esto no es verde, esto es marrón, esto no es marrón. Esa vía de las etiquetas y las taxonomías evidentemente es totalmente necesaria, pero también hay la vía, yo creo que es una segunda también vía muy importante, al final de cuantificar, poner números a las cosas. O sea, el reto aquí está también en cómo medir esa contribución de la ISR. Al final, el inversor al final busca un retorno y está muy claro el retorno económico que va a obtener, pero ¿qué retorno social y ambiental está o va a proporcionar cualquier bono verde, cualquier fondo de inversión ESR? Eso no está tan claro, pero yo creo que el reto ahí es cómo trasladar esa cuantificación del valor con métricas diversas. Pues hay diferentes sistemas, es ROI, miles de ellas, ¿vale? Pero al final es cómo demostrar ese valor con métricas para realmente tomar decisiones informadas, no solo de la parte económica, sino también ambiental y social. Y al final, cómo esto aporta credibilidad al fondo o al producto ISR, porque al final tú dices, estoy invirtiendo en esto porque creo, evidentemente, que va a tener un retorno económico, pero ¿qué retorno me vas a dar? Y ahí estamos viendo muchas private equities que están empezando a medir, se habla mucho de inversiones con impacto, que es otra manera también de ISR. Entonces, cómo medir ese impacto y cómo demostrar al inversor y al consumidor que se ha producido es la clave, que yo creo que va a marcar un poco las vías y las tendencias a futuro, para que esto también al final se convierta y será seguro generalizado en muy pocos años. Muchas gracias, Marga. Perfecto también, como sois de puntuales y tal. Claro, sí. has elegido mujeres, es lo que toca. Me imaginaba que me vendría el palo incluso con la banda. Elena, por favor. Tienes. Muy bien, yo no voy a insistir más en si sabemos lo que es o no es, porque está claro que no lo sabemos, pues si tanta gente tiene que hablar de ello, está claro que no tenemos muy claro dónde estamos. Lo que sí que es cierto es que iniciativas hay muchas. Probablemente una de las cuestiones más importantes, y yo creo que después de las noticias de ayer con la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Económica en España, pues nos va a dar mucho que pensar,
es los ritmos. Y yo creo que se ha dicho antes muy claro que la regulación es importante, que lo voluntario también es importante, pero claro, si tenemos un desacompasamiento regulatorio entre unos países y otros, o tenemos distintas regulaciones, probablemente, sobre todo para compañías que están en diversos entornos o para compañías que tienen que hacer planes a medio y largo plazo, esto es muy complicado. Luego tenemos, yo creo, una intervención de Francia, que yo creo que podrán comentar su experiencia. Ellos ya cuentan con una ley de transición al cambio climático desde 2015, paralelamente al Acuerdo de París, y probablemente ellos ya tienen un poquito más de experiencia en esto, pero nosotros llevamos unos cuantos años dándole vueltas ahí a la ley, ¿no? Y parece que ahora sí, parece que ahora no, parece que los términos son iguales o no. Y la competitividad, porque sostenibilidad es ser sostenible a largo plazo, claro, eso es uno de los elementos que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, y tenemos que conseguir que nuestras compañías sean resilientes, sobrevivan y tengan rentabilidad económica, que es la primera condición para sobrevivir. Y eso centrado en lo que son finanzas sostenibles, pues yo creo que las propias entidades financieras han tenido iniciativas muy importantes que yo creo que no hay que olvidar de cara a este plan de acción y a toda esta regulación, porque parece como si que empezamos de cero. Oiga, que protocolo de Kioto ya, hace unos años que oímos hablar de ello, que la cumbre de Río fue en el 92, ¿no? Kioto en el 97, París en el 2015, y aquí seguimos dándole vuelta a los mismos hiladillos sin llegar realmente a avances muy significativos. Probablemente estamos en un momento de cambio importante, pero hay que tener en cuenta que hay iniciativas ya que llevan muchos años funcionando. Quizás por mencionar una en la que algunos de esta mesa probablemente han trabajado ya, es los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador para Project Finance, para proyectos de infraestructuras, fue una iniciativa voluntaria a la que se adhirieron pues, la mayor parte de las entidades financieras al cabo de poco tiempo que hacen financiación de proyectos de infraestructura o proyectos de energía o proyectos complejos. Y yo creo que ha dado un avance lento, eso sí, porque aquí vemos que los ritmos no van muy deprisa, pero un avance significativo en cómo las entidades financieras observan los proyectos que financian y cómo, incluso en algunos casos, yo alguna vez hasta con sorpresa he visto que se han paralizado proyectos por impactos sociales o medioambientales significativos, ¿no? Yo creo que eso ya es una buena vía, ya hay trabajos alrededor de qué puedo considerar riesgo social, riesgo ambiental, y luego tenemos muchas como el PRI, los principios de inversión responsable, los PSI, los de aseguramiento responsable, que es verdad que son muy alto nivel, muy de gran compromiso, pero que bueno, han marcado una ruta y yo creo que según se van endureciendo o fortaleciendo, van empujando al sector en la medida adecuada, ¿no? Ritmo, a mí eso es lo que me preocupa sobre todo, cómo equilibrar la regulación para no causar un daño a la economía, sino que al contrario sea una gran oportunidad. Se habla de millones de inversiones, pero no solamente hay que crear nuevos sectores, hay que mantener y hacer que los que están sobrevivan y puedan seguir trabajando. Y yo creo que el centro tiene que ser el de siempre, que es el ser humano, que no se nos olvide que efectivamente el cambio climático es uno de los factores que ponen más en riesgo el modo económico que tenemos actualmente, pero que el fin es que los seres humanos vivamos mejor, ¿no? El fin de los 17 ODS que mencionaba también anteriormente el anterior participante, pues va alrededor de lo mismo, ¿no? Luego, foco en la regulación, yo creo que los tiempos son fundamentales, que tenemos que seguir y aprovechar todo ya lo que ya hay hecho, los principios de bonos sostenibles, hay iniciativas, miles, hipotecas sostenibles, hay ya muchas definiciones y yo creo que lo importante y lo que hay que hacer es, a partir de lo ya hecho, no tirar, no destruir, sino ser capaces de reenfocarlo y tener proyectos claros, ¿no? Y de ahí que la transparencia en la información sea importante. Tenemos también otro tema regulatorio ahora encima de la mesa, que es el proyecto de ley de información no financiera, que tras la aprobación el año pasado de un Real Decreto que modificó la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio en cuanto a la información no financiera en el informe de gestión, que uno de los apartados básicos es la medioambiental, 5 grandes áreas de medio ambiente. Ahora tenemos otro nuevo empujón.
Yo creo que en la medida que eso se haga bien, que se haga con definiciones claras y que estemos en marcos comparativos que mejoren la compatibilidad, será positivo para todos. No hay otro camino, es decir, esto no es opcional, tienes que ir por donde tienes que ir. Importante que lo hagamos con los ritmos adecuados y viendo muy bien los impactos que puede tener cada una de las medidas que se tomen, porque yo creo que tanto entidades financieras, que tenemos aquí 2 representantes, como el resto de los sectores económicos, estamos a favor de que las finanzas sostenibles vayan adelante. Y bueno, como hay miles de opciones, a vuestra disposición luego para comentar cualquier tema respecto a futuro, productos o definiciones. Seguro que nos quedará tiempo. Yo ya he notado cosas que ya me gustaría pediros un poco más de ampliación. Gracias, Elena. Luis Felipe, tu turno, por favor. Buenos días, es un placer estar también aquí con vosotros. Muchas gracias a Josep y a todo el equipo del Instituto de Estudios Financieros. A ver, esto tiene muchas aristas y muchas vertientes, pero y en cuanto a la RSC o la sostenibilidad o la financiación sostenible, creo que otra palabra muy importante que tener en cuenta, y más aún teniendo en cuenta la composición de esta sala, de esta mesa, es la inclusividad. Tiene que haber una economía también más inclusiva y es fundamental esto. Y en cuanto a las definiciones de financiación sostenible y verde, creo que hay una tercera arista que hay que añadir a las dos ejes que siempre se analizan en cuanto a financiación sostenible. Por una parte siempre está la rentabilidad y el riesgo, pero hay que añadir el eje del impacto, del retorno de la inversión en términos medioambientales, en términos sociales y en términos de gobernanza de las instituciones que prestan el dinero, pero también de las instituciones que reciben los fondos. Otra cosa muy importante aclarar aquí es que cuando se habla de financiación sostenible no se habla de filantropía, sin demeritar la filantropía ni mucho menos, pero esto va más allá de la filantropía y eso hay que tenerlo claro. Y otro concepto fundamental cuando se habla de financiación sostenible es el largo plazo. Hay que pensar en el largo plazo. O sea, esto ayuda a que se pueda conseguir fondos o se pueda aumentar la rentabilidad, pero también en el largo plazo. Obviamente para llegar al largo plazo hay que ser rentable en el corto plazo, en el medio plazo y ser rentable también en el largo plazo. Y obviamente lo que está comprobado es que la financiación sostenible reduce los riesgos de quien deposita un dinero en un proyecto determinado. Eso es fundamental. Hay además 2 grandes detonantes en cuanto a esto que ya se ha comentado, que son la aprobación en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en 2015 también el Acuerdo de París. Creo que estos 2 elementos han potenciado mucho el interés de inversores, de las instituciones colectivas y fondos de inversión para promover este tipo de financiación. Y se nota claramente no solamente a nivel internacional, sino a nivel estatal. Si nos fijamos en el estudio de Expansive, que se publicó el pasado 16 de octubre, ahora mismo los fondos de financiación sostenible de organizaciones, de entidades radicadas en España, alcanza una cifra que no es modesta, que son 185.600 millones de euros. Esto implica ahora mismo más del 45% de los fondos de este tipo de entidades, de fondos de inversión, de fondos de pensiones, de fondos de pensiones individuales, y da una idea de cómo está creciendo el mercado, de la evolución que está teniendo y que hay una perspectiva halagüeña y prometedora en que la financiación sostenible va a crecer en España y va a crecer también a nivel mundial. O sea, se habla a nivel mundial de que hay fondos, o sea, que hay unos activos gestionados en financiación sostenible de en torno a más de 30 billones de dólares. O de billones, si hablamos en nomenclatura inglesa. Entonces, esto es un movimiento que está tomando muchísima fuerza y no solamente ligado por el interés, sino también por la necesidad. Es importante tener en cuenta que ahora mismo a nivel mundial hay prácticamente 2/3 partes de la población que no participan del consumo de productos y servicios, que no participan necesariamente en el mercado de trabajo, y en la medida que la economía sea más inclusiva, no solamente va a dar más respuestas a los desafíos de desarrollo sostenible, sino que también que va a permitir un crecimiento mayor de la economía. Entonces, hay muchos retos por delante.
Creo que también es importante decir a nivel estatal que los bonos verdes emitidos en lo que va de 2018 en España han superado a toda la cantidad emitida entre 2015 y 2017. Esto es un crecimiento muy importante. De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona también ha emitido deuda a través de bonos sostenibles, en torno a 35 millones de euros, que esto es un dato importante también a tenerlo en cuenta. Y al final la clave de todo esto también es la transparencia. No podemos hablar de sostenibilidad, no podemos hablar de una mejora de la financiación sin una transparencia. Transparencia en el sentido de que la información no financiera tenga al final el mismo estatus que la información financiera. ¿Por qué? No solamente porque para que tengamos unas reglas de juego claras en el mercado, para que todos sepamos de qué estamos hablando, que cuando hablamos de financiación sostenible sepamos de qué se trata, tener una taxonomía clara, sino también porque cada vez más a los depositarios de fondos les interesa saber qué pasa con su dinero, ¿no? ¿Cuál es el destino final de esos fondos que han dedicado? Y por ahí van las tendencias. Esta es la perspectiva general y yo creo que hay un campo bastante amplio por desarrollar y que se generan un montón de oportunidades y de nuevos escenarios bastante interesantes y a los que hay que dar respuesta y en los que hay muchas más preguntas. Muy bien, Luis Felipe. Pues me gustaría volver sobre esta cifra de los 185.600 millones. A ver si todos lo compartimos. Y tal, o algo así. Muy bien, vamos a las dos entidades financieras que están en la mesa. Bankia y CaixaBank. María José, tienes la palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitar-nos. Moltes gràcies per rebre'ns aquí en aquest edifici. A ver, ser casi la última tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Porque y después de esas ponencias, pues bueno, magistrales, yo tenía 2 diapos que no sé si merece la pena ni siquiera poner, porque bueno, están ahí detrás, dejémoslo. Una era fundamentalmente lo que ya han dicho mis compañeros de mesa, es todo el marco regulatorio que está viniendo, la demanda por parte de los reguladores, tanto reguladores a nivel internacional como reguladores sectoriales. Recientemente creo que la EBA también se ha planteado cómo va. La EBA es la entidad de supervisión bancaria, la Autoridad Bancaria Europea. Se ha planteado también cómo va a incorporar este tipo de cuestiones al sector bancario y cómo a lo mejor lo va a trasladar incluso a los requisitos de capital para que de alguna forma las entidades financieras seamos detractores de ello. Con lo cual aquí tenemos un marco regulatorio importante en el que tenemos de alguna forma que basarnos, pero también tenemos una demanda de los clientes. Hablaba Luis Felipe cómo ha crecido la ISR a lo largo de estos años, ¿no? Del año 2017 al año 2018 ha crecido un 10% ya la oferta en fondos de inversión, según el estudio también de Spainsif, traía aquí datos del estudio, ¿no? Y además habla también que los factores clave, que serán clave para el desarrollo del mercado de la ISR serán fundamentalmente la legislación, los inversores y justo esas demandas, ¿no?, normativas o esos estándares que se están dando a nivel europeo e internacional. Por lo tanto, vemos como hay un marco regulatorio importante, pero luego también hay cada vez más demanda, ¿no? Cuando preguntamos a los clientes, y yo que estoy en banca retail, si de alguna forma en sus decisiones de compra influye el que las entidades generemos productos o servicios que generen un impacto positivo en el mercado, obviamente todos afirman positivamente que es importante que su entidad financiera elija ese tipo de producto o servicio, ¿no? Pero al final, quien ves que es más detractor, quien ves que es más proclive a consumir tus productos o servicios es aún el inversor y sobre todo el inversor institucional, que es el que está más informado y de alguna forma ve cómo puede incorporar su decisión de compra a todo lo que ven las entidades. No me voy a extender más, pero sí decir que es muy clara la última matriz del World Economic Forum, que además la señora Drake ha dicho esta mañana, en la que se considera que el cambio climático ya es un riesgo sistémico.
Con lo cual, si es un riesgo sistémico, también ha dicho otra cosa muy interesante, ¿no? No es una opción, es una obligación por parte de todos el incorporarlo en nuestro día a día. Hay dos temas importantes cuando intentamos de alguna forma aterrizarlo en las entidades y ver qué podemos hacer en el día a día. Una es la gestión de los riesgos, y también esto Elena ha hablado, ya llevamos tiempo haciendo cosas, aunque nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión del riesgo que estamos haciendo, pues obviamente los principios de Ecuador se firmaron hace mucho para tener en cuenta los criterios ASG en aquellos proyectos, grandes proyectos que se financian, pero también se está trabajando de cara a guías sectoriales que nos digan en un momento qué decisiones tenemos que tomar y con qué límites tenemos de alguna forma que dar financiación. Y eso se ve muchísimo también con el tema de las desinversiones que está habiendo en todo el tema de los combustibles fósiles. O sea, es decir, vamos a trabajar desde la entidad financiera, desde el punto de lo que es la gestión del riesgo, y ahí tenemos lo que es la parte de las guías sectoriales que les decía, y luego también vamos a trabajar desde el punto de las oportunidades. O sea, hay riesgos, pero también hay oportunidades para generar nuevos productos. Hay una demanda retail con todo el tema de los préstamos, por ejemplo, sostenibles, para de alguna forma incentivar que los clientes particulares obtengan productos pues, que sirvan desde cambiar un coche normal a un coche híbrido o eléctrico, o que puedan hacer otro tipo de reformas en sus casas, ¿no? Eso es más a nivel retail. O tenemos a nivel de inversión sostenible, por ejemplo, otro tipo de productos en los que de alguna forma solo se invierte en aquellas compañías que tengan impacto positivo tanto a nivel ambiental como social o buen gobierno. El año pasado sacamos un fondo, el Fondo Futuro Sostenible, es renta variable, pero es un fondo que sí ve la performance que van teniendo las empresas que tienen cartera, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos con este fondo, pues se hace un screening trimestral. Tenemos una herramienta que es de MSCI, con la que nos ayuda MSCI, hemos cambiado recientemente, y que tiene unos criterios bastante estrictos para hacer el seguimiento del fondo. Con lo cual, no quiero extenderme más, pero es verdad que aterrizarlo al día a día, está muy bien hablar, está muy bien que partamos de lo que es el concepto, está muy bien que podamos tener una taxonomía, sobre todo para que cuando intentas interiorizar estos temas en las compañías, en las entidades, sepamos todo el mundo de qué estamos hablando, porque si no tenemos un doble lenguaje en el que no nos entendemos, desde sostenibilidad, por ejemplo, a mercado de capitales, tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Y luego, además, yo creo que tenemos que avanzar ya por un tema también de sostenibilidad de la propia compañía, porque toda la banca, yo estoy con Beatriz, tiene que ser sostenible. Muchas gracias, María José. Bueno, moltes gràcies per la invitació. A mi em queda molt a prop. Ser la última de la mesa yo creo que es la que lo tiene más difícil, o sea que me va a permitir aquí toda la sala que aporte un punto de visión un poco diferente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho todos mis compañeros. A mí me gustaría hacer un punto de atención sobre lo que implica para una organización como la nuestra, un banco que cotiza en el IBEX 35, el hecho de estar viviendo en un momento en el que las finanzas sostenibles yo creo que es el principal tema que está en la agenda europea. Esto para nosotros es como un viaje, ¿eh? Hay quienes empiezan un viaje y dicen a dónde van a llegar, aunque igual antes no han salido, este no es nuestro caso. Por ejemplo, nosotros tenemos otra forma de hacer. Diferenciamos muy bien lo que es verde de lo que es social. Todos los que aquí bien nos conocen a nuestra entidad saben que tenemos una trayectoria de vinculación en temas sociales tremendamente amplios. Por lo tanto, diferenciamos muy bien cuando hablamos de finanzas sostenibles lo que tiene que ser verde de lo que tiene que ser social. Y para nosotros este no es un tema nuevo. CaixaBank lleva ya mucho tiempo involucrada tanto en el Pacto Mundial, tenemos la presidencia desde el año 2012, como estamos involucrados en los principios de Ecuador, no solo
aplicamos los principios de Ecuador en proyectos de grandes finanzas únicamente como lo exigen los propios principios, sino que tenemos incluso protocolos internos para proyectos de menor cantidad de inversión en los que aplicamos los mismos criterios para empezar a analizarlos desde un punto de vista de implicación medioambiental y social, ¿no? Un poco por la razón de ser de tipo de empresa que somos. No somos nuevos en esto, no somos nuevos en la parte de inversión responsable. Tenemos toda nuestra aseguradora, la CaixaBank Asset Management y toda la parte de Vida Caixa involucrada, ¿no? Vida Caixa acaba de recibir la máxima puntuación en España, no hay nadie más que tenga la máxima puntuación en temas de inversión responsable. Esto significa que toda su cartera cumple los requisitos de principios de inversión responsable y para nosotros esto también nos supone un trabajo importante como organización. Una organización como la nuestra, cuando juega a estar dentro de los índices de sostenibilidad importantes como es el Dow Jones Sustainability Index o cuando juega con MSCI o con Sustainalytics, también se expone a tener que estar cumpliendo las best practices internacionales, ¿no? Y por lo tanto, aun diciendo todo esto que digo, que lo que les estoy simplemente recalcando es que para nosotros no es un tema nuevo, sí que quiero decir que es un viaje en el que vemos que tenemos mucho camino todavía por recorrer. No solo nosotros y nuestros peers nacionales y muchos también internacionales. Es muy importante involucrar a toda la organización dentro de un banco. Los bancos funcionan de una manera determinada, no puede haber un impulsor solo en un área en concreto. Nosotros contamos con la suerte que tenemos todos los equipos de funding, los equipos de riesgos a nuestro lado, todos los equipos de negocio involucrados. Saben ustedes que también tenemos una presencia muy importante en todo el mercado retail a través de nuestra apuesta por Agrobank. Entonces, involucrar a toda una organización, involucrar en todos los procesos y además cuando estás tan digitalizado y tan automatizado como es nuestro banco, que todos tus sistemas también incorporen todos esos criterios de recoger la información que es necesaria recoger para marcar que esa operación es verde o será elegible para cumplir la taxonomía que definirá la Comisión Europea, o que esas ventajas que podemos conseguir si hacemos temas de emisión verde las podamos trasladar también al cliente a través de la oferta del producto que paquetizamos. Todo esto supone para unas entidades grandes como las nuestras un nivel de transformación de la organización muy importante, ¿eh? Y nosotros en este caso estamos en este trabajo, tenemos una estrategia medioambiental aprobada por el comité de dirección, por la alta dirección del banco, que además está suscrita al plan de responsabilidad corporativa que tiene un eje principal medioambiental que fue aprobado por el Consejo. O sea que con esto les digo que la alta dirección del banco está tremendamente implicada en este tema, algo que también es muy importante, ¿eh? Y que nos ayuda mucho a impulsar los proyectos. Y bueno, vamos a ir mejorando, ¿eh? Con esto digo, no somos nuevos, tenemos un aprendizaje, tenemos equipos expertos en energías renovables, en sostenibilidad, en agricultura, pero también tengo que ser realista con que igualmente la propia Comisión Europea está todavía definiendo la taxonomía, ¿eh? Nos creó las expectativas de que a principios del primer trimestre del año que viene la íbamos a tener bien definida. Nos gustará ver cómo y en cuán de detalle, porque para esto, para todas las entidades financieras, para nosotros va a ser un gran mapa de ver exactamente lo que vamos a poder definir y cómo, y entonces a nosotros nos facilitará muchísimo más controlar, asumir el riesgo que queremos asumir, definir productos más determinados y más adecuados y seguir apostando por estar muy cerca de la oferta de los clientes. Pero bueno, con ello lo que me gustaría decirles a la mesa es que acabamos de empezar, ¿eh? Y yo le veo aquí, no sé si vamos a acabar en el 2030 o vamos a continuando, y creo que
que entre todos tenemos que ir mejorando cada vez más y sofisticándonos en esto, y lo importante para entidades importantes como nosotros es tener un plan de acción muy claro en esto, tenerlo incluido en tu plan estratégico y tener los equipos todos alineados para ir trabajando cada vez en intentar hacer mejor lo que hasta ahora pues realmente era tal vez una cosa más voluntariosa y ahora parece ser que es más obligatoria para todos. Pues muchas gracias, Meritxell, y gracias a todos por esta primera intervención. Pues haberos ajustado muchísimo el tiempo. A ver, nos ha quedado claro, todas y todos de la mesa sois creyentes, y nos habéis convertido a nosotros, esto démoslo por hecho y clarísimo, Pero claro, yo no me quedo tranquilo con esto, porque hay tentaciones que flotan por aquí y el pecado pues existe, y los cometemos y tal. Y me gustaría que bajáramos un poco de esta creencia clara y habláramos un poco precisamente de las tentaciones o de los problemas que nos pueden llevar a todo esto. Yo os voy a lanzar algunas ideas para que cojáis cada uno lo que queráis o otras cosas, ¿no? Pero para que me expliquéis un poco más las pegas, ¿no? Primero es, a ver, el sector financiero, el sector bancario sigue sometido a una presión tremenda, primero de acabar su estabilización, por supuesto, pero es que además por fuera le vienen más presiones regulatorias, presiones tecnológicas, de cambios tecnológicos, presiones de la demanda. Y ahora, pues encima, además de todo esto, vamos a convertir todo el sector financiero en un sector sostenible y verde, ¿no? Que no parece que sea gratis esto, no, al menos no parece que sea gratis. Bueno, explícame cómo todo esto puede hacerse al mismo. Y además, hemos tenido unos cuantos años correctos, pero ¿hay alguna posibilidad? La señora Drake, que era muy optimista, decía que no, que 4 o 5 años más de crecimiento fuerte en Europa y tal, pero bueno, esto no es del todo el consenso, y por tanto nos puede venir más tarde, más temprano, pues una situación un poco recesiva que encima pues dificulte un poco más todo esto. Vuestra fe me demuestra que el driver de oferta parece que funciona, que está claro y tal. El driver de demanda es suficientemente fuerte, y no solo el institucional, sino el retail. ¿Nos presiona suficientemente la demanda o qué tenemos que hacer para que la demanda pues presione más? Después decir, bien, los principios ISR, yo creo que esto está en camino, Todos pronto podremos decir que somos compliant con principios básicos de ISR, pero todo esto del Green Finance parece que va un poco más allá, un poco más complicado y tal, ¿no? No sé, ya veis, pegas, ¿no? Me gustaría ver, y cómo estas pegas de alguna forma podrían ser superadas, ¿no? No sé si alguna de las cosas que os he dicho Yo como sector, ¿vale? Vale, como sector. La tentación es grande porque, mira, yo he dicho públicamente que no iba a tomar agua de una botella y está aquí mirándome con los ojitos, ¿vale? Y ya estoy aquí, o sea, las tentaciones se vencen, ¿vale? Cuando estás convencido. La banca tiene, para que tengas una idea, un banco tiene 18 reguladores, ¿vale? Entonces está muy acostumbrado a tener mucha presión, ¿vale? Por parte de reguladores y que cada vez, sobre todo a raíz de la crisis, pues cada vez se estrangulen más, ¿no? Ese es el day to day que dicen los ingleses. Entonces, bueno, pues lo que intenta la banca es, sabiendo que va a venir esto, pues anticiparse y estar preparado, porque hemos dicho que no le queda otra, ¿vale? Y la demanda de retail, yo no soy quien para hablar, porque aquí están dos representantes de banca retail que lo pueden decir, pero lo que te voy a decir es una cosa muy clara. BlackRock es el mayor accionista de BBVA, de Santander y de otras, del IBEX, ¿vale? Y estos señores lo tienen muy claro. El señor Larry Fink y su equipo lo tienen muy claro. Entonces, cuando el señor Larry Fink habla y manda una carta diciendo esto va a ser parte del análisis que tengo para invertir o desinvertir, pues es que no hace falta, o sea, ojalá todos nuestros clientes demandaran hipotecas verdes, pero es que mientras tanto ya tenemos al señor Rock aquí. Y los institutional investors preguntan, y cada vez más. Entonces, es que no es que haya tentaciones, es que no hay otra, desde como visto el sector. Entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a la regulación, estamos acostumbrados a un montón de cosas y, por supuesto, como tú dices tú,
habrá que adaptarse, pero es que no veo opción, ¿eh? ¿Qué más? Desde el punto de vista retail, bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dice Beatriz. Cada vez recibes más cartas y cada vez recibes más conference calls, tanto de lo que son tus inversores institucionales como de lo que son tus analistas, porque es verdad que ellos lo incorporan a sus decisiones posteriormente de compra y en eso están presionando muchísimo y las cartas no van a la dirección de sostenibilidad, las cartas van directamente al CEO de la compañía. Entonces yo creo que es un tema bastante serio, es decir, es verdad que nos va a costar muchísimo incorporar todo esto a una cuenta de resultados, ¿no? Estamos haciendo un proyecto además que nos está apoyando Deloitte, ¿no? Con todo el tema de las recomendaciones de la Task Force, en ver cómo podemos ser a medio o largo plazo capaces de incorporar todo lo que tenemos respecto a los riesgos de cambio climático en nuestra cuenta de resultados. Y eso es lo que quieren ver los inversores, ¿no? Cómo estos temas del cambio climático van a afectar al negocio. O sea, esto no es creer en estos temas o no creer, esto es una cuestión de que el negocio tiene en cartera una serie de sectores y que esos sectores tienen un riesgo determinado en función de cómo vaya evolucionando los grados del planeta de aquí a 5 años o a 4 años o a los que sean, ¿no? Y luego, en cuanto al tema retail, claro, eso es muy perverso, lo de la demanda, ¿no? Dices, ¿hay suficientes clientes que te exigen estos tantos clientes como para que tú hagas el esfuerzo económico, porque es un esfuerzo económico y luego tienes que ver el retorno de la inversión, en hacer este tipo de productos? Pues hombre, a día de hoy los hay, pero no hay tantos, pero es que es muy perversos. Yo creo que también nosotros tenemos la obligación de empezar a generar ese tipo de productos para que vean que hay una oferta en la mesa y que tengan opciones de decisión respecto a una oferta otra. Y luego, sobre todo, transparencia e información, que también se ha mencionado antes. ¿Cuál es la diferencia entre un producto sostenible y cuál es la diferencia entre otro producto no sostenible? O mejor dicho, no me gusta decir un producto sostenible o no, porque los dos tienen que ser sostenibles. En cuanto al impacto que genera un producto y el impacto que tiene otro, o las características que tiene uno y otro, ¿no? Y estamos sacando pocos productos aún, pero yo creo que el futuro es que haya muchísimo más. Nos está siendo más fácil en la parte de fondos de inversión y también es verdad, muchas veces Elena lo ha comentado, porque la regulación ha ayudado muchísimo en los planes de empleo a que tú tengas una información más clara. Y cuando te dicen, póngale una etiqueta de si no sigue criterios ASG, ¿por qué? Eso ya te gusta menos, el tener que justificar. Entonces yo creo que nuestra obligación es seguir avanzando en ese tipo de productos y ser un poco consecuentes con lo que estamos diciendo en las políticas de las entidades y en las estrategias que estamos tomando. ¿Tenéis preparada la red para asumir esto? Es decir, ¿habéis traspasado el conocimiento a la red para que la red actúe, digamos, conociendo un poco todos estos aspectos? A ver, se hace muy poco a poco porque la red es muy grande, somos 15.000 empleados y entonces ahora mismo sí que se están haciendo cursos en cuanto a temas de desarrollo sostenible para que todo el mundo tengamos el concepto claro de lo que es y de lo que no es y hacia cuál es la tendencia que tiene que avanzar la banca. Pero obviamente no vamos a ser naif. Cuesta llegar a todos los empleados, te cuesta menos contándole las características de un producto determinado, pero a eso es a lo que hay que aspirar, obviamente. ¿Qué más? Josep, yo me gustaría comentar un poco para ampliar lo que dice María José, ¿no? Nosotros, simplemente para poner un poco en contexto, de las más de 5.000 oficinas que tenemos 900 oficinas que están dedicadas al sector de la agricultura, ¿vale? Entonces, hablando con la persona que dirige todo el mundo de Agrobank, decíamos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que seguramente diferenciemos en la tipología de clientes. No es lo mismo hablar de un cliente particular que de un cliente pyme, por ejemplo, que puede estar haciendo muchas inversiones que también tienen un impacto medioambiental positivo. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que seguramente hay dos formas de tener una inversión o una financiación. Vamos a hablar de financiación, que es más sencillo, una financiación con impacto verde positivo.
sabiéndolo y contratando un producto porque eres consciente de que lo vas a tener, o estar haciendo toda una serie de tratamientos de racionalización de agua o de reconversión de plazas que en este momento en zonas urbanas, en zonas rurales, perdón, no estaban bien utilizadas y donde pues las estamos haciendo y se están haciendo proyectos, no solo los bancos financiándolas, sino los clientes haciéndolas y poniendo en marcha los proyectos y no están identificadas como tal, ¿vale? Entonces, en mi opinión personal, una de las claves principales, lo ha dicho Joan al principio, es la definición de la taxonomía. Esto es como jugar, yo no sé de nada de fútbol, pero como todos los de aquí seguro que sabéis un montón, es como salir a un campo, empezar a jugar al fútbol y no saber muy bien qué reglas tienes exactamente y qué es lo que va a ser considerado o no. Evidentemente hay proyectos y hay cosas que son absolutamente evidentes que serán consideradas como verdes, ¿no? Pero luego tienes que tener la documentación que lo acredite, tienes que estar dispuesto a que tengas tus auditorías para poder certificar que eso realmente es una operación que ha sido verde, y para hacer todo esto pues hay que tener toda esta taxonomía, trasladarla muy bien a la red, ¿vale? Trasladarla muy bien a los especialistas. Nosotros tenemos especialistas específicos en temas de agricultura que te cuentan la rentabilidad de una hectárea del almendro versus una hectárea de otro tipo de cultivo, y todo eso se tiene que trasladar, pero con normas y con información muy clara, que en este momento tampoco lo está tanto, ¿eh? O sea, evidentemente las entidades sabemos qué consideramos como producción verde, por si queremos paquetizar y hacer una emisión de bono verde y salir al mercado, donde los bonos verdes y sostenibles siguen siendo un porcentaje muy, muy pequeño de lo que es, por supuesto que crece, ¿no? Nos han dado la cifra al principio y crece respecto a los años anteriores, pero sigue siendo dentro del mercado que hay actualmente un porcentaje muy pequeño, pero que seguramente seguirá creciendo, ¿no? Pero que seguramente lo importante es identificar todas aquellas operaciones, todas aquellas financiaciones que estás haciendo con un impacto verde y que las puedas realmente poner en valor, ¿no? Y que todo esto realmente nos alejará muchísimo del greenwashing y de la generación de expectativas que no son reales, sino que estarán muy bien certificadas y muy bien auditadas bajo cifras que podrás demostrar, ¿eh? Y que yo creo que esta es la liga importante en la que nos tenemos que poner las entidades. Yo sí que quería añadir un tema. A mí cuando se habla de aquí de la fe, no, aquí o se toca o hay datos, o esto no es una cuestión de fe. Si analizamos ahora mismo el plan de infraestructuras que presentó el Banco Mundial hace un año sobre qué tipo de inversión en infraestructuras, sumando los planes de China, de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, el grueso es agua, depuración de agua. El segundo es energías renovables. El tercero es transportes limpios. O sea, ¿qué voy a financiar? Si es que lo que se hace es eso. Es que no, el mercado se va a ceñir a aquellos proyectos que pueden demostrar realmente rentabilidad económica, social y medioambiental para los ciudadanos. No es una cuestión de fe. Planes de infraestructuras de todos los grandes países, China incluido, que si veis el de China probablemente lo veis con detalle, os quedaréis sorprendidísimos del tipo de inversiones que van a hacer y la velocidad con la que se plantean los planes de inversión. A mí, desde luego, yo no pensé que iba a tener un cambio tan radical, sobre todo en la parte de energía. Luego, eso por un lado, luego son datos. No, os recomiendo de verdad ver los planes de infraestructura mundiales. Se ha hecho un informe muy bueno el Banco Mundial, que lo podéis ver. ¿En dónde va a ir la inversión? En la gran inversión, la que al final hay que financiar en los próximos años. Y segundo, entidades financieras. Yo siempre que hablo o oigo entidad financiera, riesgo de crédito, me sale automáticamente, es matemático. Y el cambio climático es un riesgo financiero, es un riesgo de crédito. Es decir, ¿cómo voy yo como entidad financiera, yo me pongo en sus zapatos, a financiar a alguien cuyo producto muere en 2030? Tengo un problema, no, yo no le daría un crédito más allá de 2024 con suerte. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto y todo el cambio regulatorio incide realmente en la solvencia de las compañías y incide en cómo se va a mover el mercado. Luego, las entidades financieras no es que puedan, es que están obligadas
analizar su riesgo de crédito y a ver realmente qué impacto tiene el impacto de sus clientes. Y no es lo mismo una entidad financiera en la que el 80% de su balance esté en compañías con alto impacto en carbono que una entidad financiera que el 20% de su balance esté en clientes con bajo impacto en carbono. Luego, formulemos y presentemos los balances de carbono de las entidades, ¿no? En dónde realmente estoy posicionado, dónde estoy invirtiendo y si realmente estoy en el camino correcto. Luego, yo creo que es una cuestión de datos, de cifras y de por dónde va el mercado. Es que, como decían, no les queda otra, porque es que las inversiones se hacen donde se hacen y el riesgo de crédito está donde está. Es como los holandeses, con cuestión de fe, es que saben que si no hacen algo van a tener una piscina en vez de Ámsterdam. Entonces lo tienen absolutamente interiorizado, es una cuestión de supervivencia. Los noruegos están viendo, los nórdicos viendo cómo se incendian sus bosques, están viendo cómo los refugiados suben para arriba por temas de cambio climático. Entonces lo tienen dentro de sus planes de negocio. Claro, un fondo que se financia del petróleo. Del petróleo. Ha decidido que sus inversiones no van a ser en activos altos en carbono. Qué mejor ejemplo, ¿no? Qué mejor ejemplo. Claro, tiene muy claro que es una cuestión de supervivencia, ¿eh? Que os he preguntado un poco es decir, perfecto, no lo sé hacer, pero ¿qué elementos de coste, de funcionamiento, etcétera, van a chocar o van si quieres, a desacelerar este proceso, que por muy necesario que sea, ¿no? Y esto sí que es un tema que preocupa. Y a Luis Felipe le quería preguntar sobre esta cifra, ¿no? De los 185.600 millones. Y es un poco que aquí hay los planes de pensiones corporativos, básicamente, etcétera. Pero todavía cuando vamos a la inversión colectiva retail hay poca ISR, ¿no? En estos momentos. Supongo que esta cifra saldría de esto, ¿no? Que muchos planes de pensiones de empresas, por supuesto, están siguiendo. Lo que pasa es que con esto del seguimiento, yo me parece que estamos sumando cuando las gestoras cumplen el ISR y cuando los fondos cumplen el ISR. Para una gestora decir que cumple ISR es relativamente fácil, un poco más complicado cuando son los fondos, digamos, ¿no? Un poco más complicado que los... No es fácil, ¿eh? Te voy a traer aquí a la gestora, ¿eh? Perdón, es más fácil que los productos en sí mismos cumplan cada uno de ellos ISR, es lo único que quería decir. A ver, esto no deja de ser un indicador, ¿no? No es un dato obviamente cerrado, es un dato además que ya tiene un decalaje porque está considerado a cierre de 2017 y es obviamente una cifra que gestionan fondos de inversión, fondos de pensiones individuales y fondos de pensiones de empleo radicados en España. Entonces, simplemente nos pone una idea del contexto de un determinado tipo de financiación sostenible y verde y en qué se basa para ser catalogado como financiación sostenible, pues en que detrás de esos gestores, de esos fondos, están aplicando de forma activa, no de forma pasiva, sino cada vez más activa, unas estrategias y unas políticas de inversión en la que los criterios ESG de medio ambiente, sociales y de gobierno de las entidades a las que van sus fondos, pues se analiza de una manera más, en algunos casos más superficial, otras más en detalle. Lo que sí está claro es que al menos estas entidades están aplicando estrategias de inversión cada vez más complejas porque les interesa el retorno de la inversión. Y, o sea, ¿a qué me refiero con políticas o estrategias de inversión? O sea, primeramente la estrategia más sencilla es la exclusión. Bueno, pues no voy a invertir en proyectos de carbono, no voy a invertir en temas que puedan vulnerar los derechos humanos, no voy a invertir en industria del tabaco, no voy a invertir en industria del juego. Pero además de eso hay otras estrategias de inversión que sobre todo intentan obtener información y datos cuantitativos a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel de gobierno de las entidades. Por eso, o sea, aprovecho esta diapositiva que se ha quedado ahí. O sea, si queremos hacer análisis de la inversión, si queremos gestionar el riesgo, necesitamos datos, necesitamos métricas comparables, sólidas. Por eso decía que cada vez es cada vez más equiparable la información financiera y la no financiera. Porque si no tenemos una información no financiera muy clara, muy fidedigna, muy creíble, transparente,
no podemos hacer toda esta transformación, esta evolución hacia las finanzas sostenibles y hacia la sostenibilidad en general. Y eso implica también formación de quienes manejan esos datos, implica mejoras tecnológicas para gestionar toda esa información que no es sencilla, que es compleja. Las consultoras que estamos aquí también ejercemos un papel a veces cuando verificamos esta información no financiera. Y tú te referías al retail, pues ahora mismo está en el Parlamento, lo que mencionaba también Elena, un proyecto de reforma de la ley de información no financiera y diversidad, que va a implicar todo parece apuntar que va a ser así, a partir del próximo 1 de enero de 2019, toda gran compañía que tenga más de 500 empleados tiene que ser obligatoriamente un informe no financiero y de diversidad, que además debe ser verificado por un tercero independiente. Pues en la mesa siguiente tenemos al presidente de la Delegación Catalana del Instituto de Analistas, que le preguntaremos si los analistas están suficientemente preparados y tienen el instrumental adecuado, ¿no?, para introducir todo esto. Lanzo la pregunta a la siguiente mesa, aunque yo no voy a estar en la mesa. Tenemos 5 minutos, 7, bueno, algunos minutos para preguntas del público, si hay alguna. Nada. Os habéis dejado tumbaos, ¿eh? Fantástico. Sí, ¿queréis hacer el último comentario? Adelante. Sí, me gustaría añadir a lo que comentabas antes, Josep, los obstáculos que quizá hay y también cómo hacer para que esa demanda presione aún más. Yo creo que la clave aquí también, lo hemos mencionado creo casi todos, y María José lo mencionaba, es traducir. Aquí tenemos una cabina de traducción simultánea. O sea, el lenguaje, tanto a nivel interno en los bancos, lo han mencionado Meritxell y María José, el traducir esto y tú también, a la red comercial, eso es una de las claves, o sea, porque muchas veces no hay los productos, pero es que los comerciales, cuando tú vas al banco como particular, yo misma voy, no te lo ofrecen porque es que tampoco saben que está ahí. Entonces, el traducir todo esto que estamos hablando en esta mesa a un lenguaje mucho más financiero, que se entienda desde el punto comercial, es clave, y también de cara al consumidor, y para eso está la taxonomía, para eso están las etiquetas. O sea, ahora todo el mundo vamos a comprar un electrodoméstico, una nevera, y sabemos que A más, cuantas más tenga mejor, pero eso es eficiencia energética, y eso está totalmente interiorizado y es fácil, es una A con el plus al lado. Esto hay que también traducirlo seguramente y llevará su tiempo, pero al final el ofrecer una información clara, transparente, y podrá vencer ese obstáculo, la demanda crecerá y será todo esto mucho más generalizado. Magnífico. ¿Una cosa más? ¿Queréis acabar con algún comentario? Respecto a lo que comentabas que era más fácil quizás para las gestoras de fondos y demás. Que los fondos concretos. No, vale. Bueno, y respecto al tema de los costes, también la verdad es que ahí has tocado un tema clave, porque claro, las herramientas de las que tenemos en las gestoras y demás para hacer estos screenings y estos criterios que están adelantado también antes Luis Felipe, valen dinero, y eso hay que justificarlo. Y no solo hay que justificar que las herramientas valen dinero, sino que las decisiones que tienes que tomar a corto plazo a veces, derivadas de esos informes que salen de esas herramientas, también te hacen perder dinero. Porque claro, tú, si te llega una alerta en tema de gobierno corporativo, de tema de medio ambiente y demás, y tienes unos límites a partir de los cuales has decidido que vas a desinvertir, tienes que desinvertir, aunque eso suponga una pérdida de dinero. Y eso a veces también en el corto plazo es difícil de justificar. Lo que pasa que aquí siempre, cuando hablamos así con los colegas, y además en banca retail, ¿no?, tú tienes dos tipos de inversores. O sea, tú tienes el especulador puro y duro, que se va al valor de la acción pura y dura, y ya puedes tener una compañía con un valor de la acción muy fuerte, muy potente, muy estable y muy alta, porque si no te tienes que ir a otro tipo de inversor que lo que va es al medio y largo plazo y va a apostar por tu compañía y por la sostenibilidad de la compañía. Yo creo que a la mayoría de compañías lo que nos interesa es el inversor que te va a acompañar y de alguna forma que quiere que la compañía sea sostenible en el medio y largo plazo, ¿no? Perfecto. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Muchas gracias a todos. Yo quería acabar esto ofreciéndole un vaso de agua normal de vidrio, pero no ha llegado, pero creo que te lo voy a poder ofrecer en unos minutos. Ese gesto te honra. Así que he estado sufriendo, porque me hubiera gustado acabar, estoy muerta. Me está costando la tentación esta. No he tenido tiempo. En todo caso, te lo prometo para los siguientes minutos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra participación.